¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tutorial de perspectiva para edificios parte 2. En el video anterior trabajamos hasta este punto. Lo hicimos desde una cuadrícula, cómo trabajar la perspectiva con y sin la cuadrícula. Si no lo viste, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Bien, ahora vamos a trabajar una imagen como esta de cómo colocar correctamente la distorsión en las ventanas en perspectiva. Esto lo voy a hacer en dos partes con el método tradicional, para quienes lo quieran hacer en papel, cómo medir la distorsión con la distancia y cómo aplicarlo en digital y ahorrarnos bastantes pasos. Ok, primero vámonos aquí. Voy a desactivar esto para poder hacer algunos ejemplos y vamos a poner un ejemplo de un cuadrado y vamos a ver el error más común y cómo corregirlo. Tenemos aquí un cuadrado, lo dibujamos y vamos a suponer que queremos medir o poner una ventana o una puerta, la dibujamos aquí. Fácilmente con una regla podríamos medir de aquí a aquí y decir, quiero todo esto equidistante, bueno, pues, o sea, que tengan la misma distancia entre sí. Podríamos medir, suponiendo que esto midiera 5 centímetros, de aquí a aquí, de aquí mediríamos otros 5 centímetros, de aquí otros 5, 5, por ejemplo, y listo. No tendríamos ningún problema y a lo mejor esto mide 8, igual. El problema viene cuando comenzamos a agregar distorsión. Vamos a convertir este cuadrado en un cubo. ¿Ok? Hasta acá. Imaginen que yo quiero colocar estas puertas. Voy a seguir más o menos la perspectiva. El problema de aquí es que yo no puedo medir de aquí 5 para acá y luego otros 5 y luego otros 5 porque hay distorsión. ¿Qué es lo que pasa? Si esto mide 5 centímetros y estos 5, cada vez conforme se van alejando, la distorsión hace que se vayan pegando más. Entonces no puedo, realmente no puedo medir horizontalmente como lo estoy haciendo aquí. Entonces, ¿cómo mido para asegurarme que la distancia sea la misma? Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Voy a trazar una línea y vamos a dibujar una pared en perspectiva. Lo estoy haciendo a ojo, pero imaginándome las líneas de fuga. Si no sabes de lo que te hablo, en el video anterior ahí hicimos alguna práctica. Bien, voy a dibujar una ventana o una puerta. Voy a hacer que siga la perspectiva más o menos. Y voy a volver a subir. Y ya tengo mi primera puerta. Con esta no tengo ningún problema. Yo puedo la primera puerta o el primer elemento siempre lo establezco a ojo. Ahora yo quiero duplicar este mismo elemento a través de la distancia con distorsión. ¿Qué es lo que necesito? Primero que nada, encontrar la mitad del objeto. Entonces yo podría medir verticalmente y encontrar la mitad, pero más fácil puedo hacerlo tachando de esquina a esquina una X. Me cambiar de color. Bueno, una X de esquina a esquina. Y esta es la mitad del rectángulo, cuadrado, lo que sea que tú dibujes. ¿Ok? Entonces, más o menos, voy a proyectar en perspectiva. Aquí está tocando la mitad, la mitad, la mitad. ¿Ok? Ya tengo estos elementos. Vamos a cambiar de color nuevamente. Agarrar un amarillo, algo que se note. Ok. Lo que voy a hacer es tomar de esta esquina superior e intersectar con la mitad. Por eso es que tenemos que sacar la mitad del objeto. La mitad y con esta segunda línea donde intersecta aquí. Y lo voy a proyectar hasta abajo, hasta mi línea de suelo. ¿Ok? Entonces ya donde intersecta aquí, yo subo. Y esto que tengo aquí mide exactamente lo mismo que este de acá, nada más que en distorsión. Entonces voy a continuar de esta esquina a la mitad, hasta la línea de suelo, subo
nuevamente de la esquina a la mitad, línea de suelo. Y voy a continuar repitiendo esto hasta donde yo quiera llegar. Y esta es la forma en la que puedo agregar perspectiva. Vean, ya después quito lo que no me sirve. Todo esto acá. Las líneas de construcción pues ya las quitamos. Y bueno, pues quitamos la línea de centro también. Y listo. Tenemos ahora sí ya la distancia de todos los elementos. Estas podrían ser puertas. Vamos a colorear rápidamente. A ver, creo que esta forma es más rápida. Un gris para mostrar. ¿Okay? Y borro lo que no me sirve. Voy a dejar un espacio entre cada puerta. Y aquí llegué. Bueno, aquí me falló un poquito. Rellenamos. Igual aquí ya borramos todo lo que no sirve. Y listo. Bueno, ahí tenemos 3 puertas en perspectiva a la distancia. Esto lo puedo hacer en digital y ahorrarme mucho tiempo, sobre todo con los edificios. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Tenemos esto y queremos hacer algo como esto de acá. Lo primero que voy a hacer es conseguir, bueno, dibujar o conseguir una cuadrícula. Esta cuadrícula podrían ser, yo los dibujé como, pues vaya, cuadros, pero bien podrían ser rectángulos, no importa. El chiste es que esté vista completamente plana. O sea, estoy viendo la cuadrícula de frente, no hay distorsión. Entonces tengo aquí mi capa por separado. Y lo que voy a hacer es distorsionar esta cuadrícula y ajustarla al edificio. Vamos a quitar aquí algunos elementos. Vamos a ver. Candado. Vamos a ver si puedo borrar algo de lo que hay aquí. No. Bueno, no tengo cuadrícula de fondo, lo voy a hacer a ojo. Pero el objetivo o lo que tengo que hacer, déjame trazar aquí para poder visualizar mejor, es acomodar la cuadrícula por encima de las aristas o de las esquinas del edificio. Por ejemplo, yo sé que mi edificio sigue hasta abajo, pero aquí hay líneas de perspectiva que siguen una distorsión hacia un punto de fuga. ¿Sí? Esto lo vimos en el video anterior, por si no saben de lo que estoy hablando, así que les recomiendo que le echen un ojo primero. Bueno, me voy a traer la cuadrícula, la voy a duplicar para tener una copia de seguridad. ¿Sí? Ya tengo mis 2 cuadrículas aquí. Y voy a trabajar con una con control T en el caso de Photoshop. Y voy a acomodarla en la esquina. Fíjense, voy a distorsionarla. Voy a hacer que encaje. Aquí ya encaja esquina con esquina. Pero pues vean, aquí están todas horizontales. Ups, no están fugadas hacia la perspectiva. Entonces voy a presionar control y voy a seleccionar una esquina. Y voy a hacer que cuadre. Entonces la parte de arriba ya quedó. Y está siguiendo la distorsión de las líneas fugadas hacia el punto de fuga. Ahora en la parte de abajo. Aquí el problema es que yo ya no estoy viendo la parte inferior, no tengo tampoco mi cuadrícula de perspectiva, pero tengo este otro edificio que está en la misma cuadrícula, está orientado igual que estos y puedo utilizar estas líneas que se están proyectando hacia un punto de fuga a la distancia. Como les comenté en el video anterior, no siempre es necesario dibujar toda la cuadrícula, ayuda, pero con la práctica podemos ir visualizando mucho más fácil. Por ejemplo, en este caso, esta línea me sirvió bastante y veo que más o menos coincide la proyección esta con esta. La de arriba ya está y listo. Ya tengo mi
cuadrícula en perspectiva, lo que haría sería duplicar nuevamente la capa y replicar control T para la otra cara del edificio. Un control aquí en las esquinas. Jalamos. Control. Y voy a generar distorsión. Esta vez me voy a guiar con esta de aquí. Y vean, nada más aquí el detalle es que coincidan aquí en las esquinas. Voy un poco más arriba. Okay. Ahí está. Coinciden. Menos. Ok. Debo checar que coincidan todos los puntos aquí de la unión en la esquina del edificio y que haya distorsión correcta junto con la perspectiva como esta línea y ya doy enter. Entonces con esto ya puedo obtener una distorsión correcta de todas las ventanas. ¿Qué pasa si las ventanas son cuadradas? Pues podría conseguir un patrón de ventanas o yo podría dibujarlo. Por ejemplo, aquí tengo una ventana y podría duplicarlas. ¿Sí? Y hacer mi patrón. En este caso no me voy a enfocar en esto. Pueden conseguir este patrón en Google y ya lo que harían sería también con control T, pues distorsionar y colocar todas las ventanas en el edificio. ¿Sí? Siguiendo también la perspectiva. Aquí pues me guío con este, proyecto estas líneas en mi cabeza y trato más o menos de que coincidan. Y ahí está. Ahí tiene algunas ventanas. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer para que mejore? Pues obviamente darle color. En este caso el vidrio de la ventana genera un reflejo, entonces checo mi entorno, la escena es de día, por lo tanto voy a reflejar el color del cielo. Si fuera un atardecer, pues a lo mejor un anaranjado, un rojizo, etc. En una capa nueva, pues voy a pintar de azul un cielo, todo esto. Ahí está. Y borro todo lo que no me sirve. ¿Ah? La otra cara también va a ser del mismo azul, pero hay que buscar que haya una congruencia. Por ejemplo, todas las caras de mi lado derecho, digamos que estas son son en rojo. Esta es la cara A, esta es la B, la cara A, esta es la B. Voy a hacer que todas las caras A, esta, esta de acá abajo, son las que reciben más luz. Entonces, este color claro de azul, bueno, este color azul va a ser el claro y este color de azul va a ser el oscuro. Voy a pintar, selecciono el área y tomo la muestra de color azul y la hago un poco más oscura. ¿Okay? Tal vez un poco más para acentuar la luz y la sombra. Y con este simple cambio me ayuda a acentuar el volumen. ¿Sí? Ahora lo que puedo hacer es a lo mejor buscar que esto esté reflejando también algunas nubes. Por ejemplo, así como aquí atrás, a lo mejor hay una nube acá enfrente que se está reflejando. Y a lo mejor hay edificios, un edificio que se puede estar reflejando también. Obviamente como está perpendicular, siguiendo la misma orientación de la perspectiva, pues aprovecho las líneas de las ventanas para dibujar la perspectiva del reflejo del edificio. Elegimos un color azul también, algo fuerte.
Y ahí tenemos un edificio reflejado aquí. También pues ya sería cuestión de borrar todo lo que nos sirve. Todo esto de acá, etcétera. Y esta es una forma muy práctica de poder agregar detalles a los edificios. Les recomiendo que busquen, hay brochas que ya traen cuadrículas, la pueden encontrar gratis en Google o pueden buscar eh, patrón de texturas o patrón de cuadrícula en Google y encontrar este tipo de rejillas o de cuadrados para colocar las ventanas en sus edificios. La ventaja de que les enseñé primero a hacerlo de manera tradicional y en el video anterior de cómo trabajar la cuadrícula, la perspectiva y cómo dibujar edificios sin perspectiva, nada más visualizando en su cabeza, es que van a entender qué es lo que está pasando y cómo aplicarlo correctamente. Es muy importante que entiendan por qué estamos haciendo las cosas para poder evaluar si estamos bien o no. ¿Qué más puedo hacer? Me acabo de acordar de un detalle más. Podemos borrar en algunos, digamos que elementos o intersecciones para que no se vea tan perfecto. Esto es opcional, pero a mí me gusta, como que me da la impresión, vean, así como aquí, de que es un área donde a lo mejor hay un reflejo de luz que evita que se vea esta línea. Es básicamente, sé que no estoy dibujando la luz, pero es una forma de comunicar al usuario de forma muy práctica que, pues bueno, no hay luz y también no se ve tan cargado lo que es el diseño o la cuadrícula del dibujo. Igual podría hacerlo por acá en algunas áreas y listo. Bueno, para otro tutorial, no me quiero extender tanto, hay muchos temas que abarcar. Tengo un tutorial de cómo dibujar personajes en perspectiva del mismo tamaño, cómo preservar el tamaño del personaje en la perspectiva. Lo voy a dejar también aquí abajo por si lo quieren ver. Y déjenme aquí abajo en los comentarios si les interesa todavía este tipo de temas, quieren que me enfoque más a color o les puedo también mostrar algo de cómo dibujar vehículos, naves, carros en perspectiva, que sería un reto para hacerlo en poco tiempo, pero creo que se puede hacer. Por lo pronto yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.